¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Qué pasó después de que éste lo traicionase? ¿Qué lo llevó a corromperse por 30 piezas de plata? Estas preguntas responderemos a lo largo de este video hablando sobre Judas Iscariote, quien fue apóstol de Jesús. Para muchos Judas es sinónimo de traición. Cuando nos referimos a alguien diciéndole que es un Judas, sabemos que, básicamente, es un traidor. Podemos decir que fue uno de los primeros villanos del mundo, no como tenemos acostumbrados a ver en películas de ficción, sino más bien por sus acciones, ya que por su traición desencadenó varios sucesos que acabarían en la muerte de Jesús. ¿Pero realmente fue malo desde un comienzo? Judas nació en Keriyot Jezrón, pueblo de Judea. Un dato curioso es que fue el único de los 12 apóstoles que procedía de Judea, los demás eran galileos. No sabemos mucho de su infancia, su padre tenía el mismo nombre que él, Iscariote. En su etapa adulta no especifica cómo era, lo que sí sabemos es que por aquel entonces era un fiel devoto de Dios. Podemos corroborarlo de varias maneras. Primeramente, fue elegido por Jesús para que sea su apóstol. Esto realmente requería de una fe y devoción hacia Dios que inclinó a Jesús para que él fuera parte de los 12 discípulos. La tarea principal que Jesús le encomendó fue el cuidado del dinero que tenían Jesús y los 12, lo que habla favorablemente de su confiabilidad en aquel tiempo y de sus aptitudes y cultura, pues aunque Mateo tenía experiencia en la administración de dinero y en matemáticas, no recayó en él esta responsabilidad. Durante la predicación que iba realizando Jesús de aldea en aldea, los apóstoles y personas de alrededores aprendían de Jesús y se nutrían de fe gracias a sus enseñanzas, incluso Judas. Poco a poco el corazón de Judas fue endureciéndose e inclinándose hacia la maldad. Esto lo podemos ver cuando Jesús fue a casa de Simón. María, la hermana de Lázaro, ungió a Jesús con un aceite de 300 denarios. Por aquel entonces 300 denarios era mucho dinero. Entonces Judas protestó y mencionó que el aceite podía haberse vendido y el dinero habérselo dado a los pobres. Desde ese momento se pudo notar el egoísmo que estaba empezando a albergar en su corazón. Ese deseo de egoísmo se arraigó en su corazón y lo llevó a ser codicioso. Recordemos que Judas era el encargado de llevar el dinero y las cuentas. ¿Acaso pensaban que el dinero era para los pobres? En su mente seguro que no. Esto nos lleva hasta el momento en que Judas acude a los principales sacerdotes y a los capitanes del templo para ver cuánto le pagarían por traicionar a Jesús, con lo que volvió a poner en evidencia su avaricia. La junta de los sacerdotes le ofreció 30 piezas de plata, a lo cual Judas, sin preámbulos, aceptó. Nos trasladamos al 14 de Nisan, donde Jesús y sus discípulos celebran la Pascua. Antes de iniciar la Pascua, Jesús habló y dijo que uno de los que están en la mesa los traicionaría, y ese efectivamente era Judas. Para identificarle, Jesús mojó un bocado y se lo dio a Judas, diciéndole: lo que haces, hazlo más pronto. Entonces Judas abandonó la reunión inmediatamente. Cuando Jesús y los discípulos terminaron de celebrar la Pascua, en la madrugada se fueron al jardín de Getsemaní. De pronto apareció Judas con un comando romano de militares. Los romanos no reconocían a Jesús, así que para que lo reconocieran, Judas se acercó hacia Jesús y lo besó en la mejilla. De inmediato los soldados lo reconocieron y lo llevaron al Sanedrín, donde fue juzgado. Más adelante, Jesús fue condenado a muerte. ¿Qué pasó con Judas? Se sintió abrumado por su culpabilidad. Por la mañana intentó devolver las 30 piezas de plata, pero los principales sacerdotes rehusaron aceptarlas. Finalmente arrojó el dinero en el templo. Judas, con el sentimiento de culpa y de remordimiento, decide acabar con su vida. Judas se dirige hacia un campo y en un peñasco decide ahorcarse, pero la cuerda o la rama se rompió, de modo que cayó y se reventó en las rocas que había debajo. Y así termina la vida de Judas. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, y si es primera vez que ves mis videos, te animo a que te suscribas. Yo soy Alekai y nos vemos